Bienvenidos, estimados amigos oyentes. Vamos a continuar la lectura del libro Recordando a Gurdjieff, libro segundo, capítulo 6. Cuando volví a ver a Gurdjieff en Nueva York, 1 o 2 años después, descubrí que nuestra relación había cambiado en muchos aspectos. Había tardado varios meses en serenarme después de la pesadilla del viaje a Chicago, y me pareció que, con su comportamiento durante el trayecto, me había forzado a abandonar la admiración, casi la adoración que por él sentía, como si fuese una especie de héroe. Ya no le, entre comillas, amaba de esa manera incondicional y poco realista, y ya no veía los años de mi infancia y adolescencia como antes, lleno de orgullo por haber estado tan cerca del maestro, entre comillas. Me parecía que le había sido útil en muchos aspectos y él era un hombre muy hábil para utilizar a quien estuviera a su alrededor. En nuestro siguiente encuentro le saludé como a un igual, si bien con un sentimiento de verdadero respeto, y dejé el trabajo de servirle, lavarle los platos y hacerle los recados para otros miembros del grupo más serviles. Él no puso objeción alguna a mi nueva actitud y empezó a tratarme como a un compañero en vez de como a un esclavo. Debo admitir, sin embargo, que cuando nos volvimos a encontrar por primera vez en esta ocasión, se alojaba en el Hotel Great Northern, donde estuve a punto de volver a dejarme arrastrar por la antigua costumbre. No solo tenía un aspecto muy cansado y parecía mucho mayor, sino que el estado de su habitación, llena de paquetes de leche vacíos y un desorden general, eran desastrosos. Él, suspirando y gruñendo, se quejó de la falta de interés y entusiasmo de los miembros del grupo, de no tener dinero y verse obligado a ganarlo, además de asistir a conferencias, charlas, lecturas y grupos de danzas. Mi respuesta inmediata y natural fue ayudarle de alguna manera, pero esta vez me las arreglé para mantenerme firme. No obstante, le visitaba con frecuencia. Una de sus quejas era lo solo que se encontraba, y durante mis visitas me enteré de primera mano de algunos de los medios que utilizaba para ganar dinero cuando no recibía las necesarias contribuciones de sus discípulos. Conocí a un gran número de, entre comillas, pacientes. Al menos no eran sus seguidores de costumbre, que venían a verle con regularidad en busca de un tratamiento para problemas de varias clases. La mayoría de ellos tenían una aflicción. Eran neuróticos, alcohólicos, homosexuales y delincuentes. Supuse que les pagaban bien por la, entre comillas, cura de la enfermedad o afección de la que estuvieran aquejados. Ignoro en qué consistía el tratamiento, y solo sé que venían a buscarle a cualquier hora del día o de la noche, y siempre que podía dedicarles algo de tiempo. Fueran cuales fueran sus medios, sin duda eran efectivos, y cada uno de sus, entre comillas, pacientes le adoraba, al menos durante un tiempo. La diferencia entre ellos y los miembros del grupo era, en su caso, que la devoción adoptaba una forma en lo posible más personal y no tenía nada que ver con sus ideas o con su, entre comillas, método. Esto combinaba en la mayor parte de los casos con la gratitud por las, entre comillas, curas. El periodo en que necesitó ganar dinero no duró mucho tiempo, lo cual fue un alivio para mí. No me gustaba visitar a Gurdjieff en esas ocasiones y me alegré cuando abandonó su caracterización de médico chiflado que vivía en condiciones de total abandono. Solo puedo suponer
que ganó lo suficiente y quizás que curó a suficientes personas para dejar lo que nunca me pareció sino una farsa. Y los desperdicios que habían poblado su habitación desaparecieron también. Desde entonces, cuando iba a verle, acudía al restaurante Chills, al que él se refería llamándolo su despacho, y donde le gustaba sentarse a escribir. También hice varios viajes cortos en barco con él y por lo general a Nueva Jersey. Durante uno de esos viajes, en compañía de varios de sus, entre comillas, fieles, como yo llamaba a sus discípulos, me presentó a una pareja que no estaba casada. Según me indicó, el hombre se había casado varias veces y se había divorciado, pero con esta mujer aún no se habían llegado a casar, pues estaba, entre comillas, probándola. Dijo que ella, pues, era como un pañuelo, entre comillas, para él. Siguió con una larga disertación sobre las relaciones entre los dos sexos. Según él, existía algo, un tipo de relación que ya casi no se daba en los tiempos modernos, que merecía el nombre de matrimonio verdadero. El matrimonio, tal como lo conocíamos, no era sino una relación sexual legalizada y que, como la mayor parte de la gente necesitaba variedad en lo sexual, esas relaciones solían durar muy poco y terminaban en divorcio. Admitió, sin embargo, que había algunas excepciones a esa regla, en las que del inicial instinto sexual surgía una relación válida. Pero dijo que eso se producía con muy poca frecuencia. Las relaciones, en su mayoría, ya fueran legales o no, eran sencillamente como las de un hombre con su pañuelo. Y puso como ejemplo a la pareja que hablaba con nosotros. Para él, dijo, resulta muy cómodo. Cuando necesita sonarse la nariz, no tiene por qué llevar la suciedad en el bolsillo. La, entre comillas, mujer pañuelo anda sola. Esta situación es conveniente para el hombre moderno y en especial para este hombre, porque le gusta sonarse la nariz muy a menudo. Es su diversión favorita. Después de su discurso, sonrió a la pareja que le devolvió la sonrisa. Una vez más quedé atónito al ver el modo en que la gente aceptaba sus afirmaciones. No es de esperarse protestas airadas, pero esa mansa aceptación siempre me sorprendía. Y no obstante con eso, normalmente quienes le escuchaban se las arreglaban para dar a sus palabras una interpretación que las volviera elogiosas para ellos. Y algunos llegaban a repetir a otros miembros del grupo su versión de los comentarios de Gurdjieff y añadían, por supuesto, su interpretación favorable. Esta conversación ocupó la mayor parte del viaje, y cuando llegamos a la casa de unos amigos que tenía Gurdjieff en Nueva Jersey, él insistió en que nos llevaran al mercado local, donde compró varias cabezas de ajo, que según él se necesitaban para la preparación de un plato especial que quería hacer. Cuando terminamos la compra, volvimos a la casa de nuestros anfitriones y él nos dio instrucciones a todos, unas 7 u 8 personas, para que empezásemos a pelar y a preparar los ajos. Aunque no me negué directamente a realizar la tarea, me limité a no participar. Me senté junto a Gurdjieff en la terraza de la casa, donde bebimos bastante aguardiente de manzana que Gurdjieff había descubierto hacía poco. Después de un tiempo me preguntó abruptamente por qué no estaba ayudando a limpiar los ajos. Respondí que no había hecho el viaje para ponerme a pelar ajos y que sencillamente no me apetecía ayudar. Me preguntó entonces si me consideraba privilegiado en algún sentido, y le contesté, con intención de hostigarle, que no me creía merecedor de realizar tan importante trabajo.
Sirvió otro vaso de aguardiente para los dos y dijo que yo nunca había sido capaz de comprender cuántos problemas le creaban sus alumnos, por mucho que trabajaba con ellos. Cuando creía que habían llegado a un punto en que eran dignos de confianza, resultaban irresponsables. Añadió que yo era un buen ejemplo, un caso notorio. Había pasado años haciendo unos esfuerzos que yo ni siquiera podía imaginar con el objeto de educarme para que me convirtiera en un valioso seguidor, digno de toda confianza. Y ahora, cuando mi trabajo en la cocina era tan necesario, me negaba a colaborar y le fallaba. Repuse que sí, algo había aprendido de él, era que no se podía confiar en nadie, en especial para tareas tan trascendentales como la de pelar y preparar ajos. Me recriminó por la manera tan irrespetuosa en que le hablaba y de pronto cambió de tema. Me dijo que para él era una gran satisfacción observar a un grupo de devotos seguidores mientras llevaban a cabo con entusiasmo una tarea que él les había encomendado. Hizo una pausa para mirar a los 6 o 7 hacendosos seguidores que se afanaban en la tarea culinaria. Y yo le dije, sirviendo otra copa de aguardiente, que podía comprender a la perfección que eso le produjera placer y seguí sentado en su compañía, contento de compartir esa broma con él. Me reprochó airado mi falta de seriedad, pero aún así se echó a reír y seguimos bebiendo. Después de un silencio bastante prolongado, me preguntó de improviso por qué no asistía a todas las reuniones y charlas del grupo. Le respondí que no me veía preparado, fuera por mi actitud o por mis sentimientos, para ser un verdadero seguidor y que no estaba de acuerdo con el sentimiento de adoración que le dispensaban los miembros del grupo neoyorquino o de cualquier otro grupo. Y añadí que ese ambiente me hacía sentir incómodo. Cuando terminé de hablar me miró con seriedad y me preguntó, ¿recuerdas que te dije que lo que yo te había enseñado lo llevas en la sangre y que no podrás olvidarlo por mucho que lo intentes? Respondí que no lo había olvidado y él prosiguió. Lo que acabas de decirme es una buena prueba de esa enseñanza. El trabajo del grupo es importante porque al trabajar en equipo la gente puede ayudarse y el trabajo se vuelve más fácil. Pero como el grupo no te inspira buenos sentimientos, creas de modo inconsciente dificultades que producen sufrimiento. Lo que te enseñé en el pasado es causa de que ahora tengas que realizar un esfuerzo especial. Esto puede ser muy beneficioso para ti en el futuro, pero también es muy difícil. Estás envenenado para toda la vida. No dijo nada más y seguimos bebiendo juntos hasta que los ajos estuvieron listos. Entonces dijo a los miembros del grupo que los empaparan con una cierta solución que había en un barril y añadió que volvería en otra fecha para terminar la cocción. Por mi parte, nunca volví a oír hablar de los ajos. Finalizó aquí el capítulo 6 del libro segundo del libro Recordando a Gurdjieff de Fritz Peters. Muchas gracias por haber escuchado.